Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mileuristas, bienvenidos a Social Mind, el podcast de carácter social en el que hablamos de temas que afectan a las sociedades modernas, aquellas sociedades que se hacen llamar desarrolladas. En este programa número 49 ya, vamos a hablar otra vez del franquismo, y es que el tema de la memoria histórica da para mucho. ¿Han oído hablar alguna vez de los niños de la polio? La epidemia de la polio se desarrolló en Europa entre 1948 y 1960. Durante este tiempo muchas personas evitaban las multitudes y encuentros públicos, como las ferias, los juegos deportivos y las piscinas, debido a la preocupación por contagiarse. Algunos padres no permitían que los niños jugaran con amigos nuevos y controlaban con frecuencia la presencia de síntomas. ¿Les suena esto de algo? Entre los años 1956 y 1963, España vivió sus peores momentos en esta epidemia. Y es que la enfermedad se cebó con los niños, provocando unas 2.000 muertes y alrededor de 12.000 casos de discapacidad física. El noticiero semanal del Nodo, que se emitía obligatoriamente en todos los cines desde 1943 hasta la muerte del dictador en 1975, solo hacía referencia a la enfermedad en países extranjeros, preferiblemente si estos estaban gobernados por los comunistas. Bueno, ya hemos visto cómo han actuado los gobiernos de los diferentes países con la pandemia mundial del COVID y el tema de la transparencia. Tras un análisis por parte de varios investigadores de la revista médica Gaceta Sanitaria de los informativos del Nodo en sus más de 30 años de dominio audiovisual en los pueblos y ciudades de España, se pudo comprobar que la poliomielitis era un tabú y solo se empezó a hablar de ella cuando las vacunas llegaron, una década después. Hemos visto como en Corea del Norte, por ejemplo, no se daban cifras de fallecidos por el COVID o en otros países. Pues aquí tampoco había llegado. Aquí solo había llegado a países extranjeros, la poliomielitis. En estos años hubo una lucha interna dentro del franquismo y entre los falangistas y los católicos por hacerse con el control de las vacunas. De hecho, se llegaron a desarrollar dos campañas de vacunación paralelas. La llevada a cabo por el sector falangista necesitaba 3 dosis y la llevada a cabo por la Edad Católica del Estado se administraba vía oral y finalmente resultó ser más efectiva. La vacuna Salk, que fue la que distribuyeron los falangistas, requería preparación y conservación y solo se administraría gratuitamente a los más desfavorecidos. El resto tendría que pagar 3 pesetas por dosis, 9 pesetas en total, ya que, como decíamos antes, eran necesarias 3 dosis para conseguir la inmunidad. Esto era en principio, luego veremos lo que pasó. Se desarrollaron numerosas campañas para que la gente se vacunara, ya que fueron muchos los que solo se pusieron una o dos vacunas. Para animar a las madres a vacunar a sus hijos se utiliza el siguiente lema: tu pereza para acudir a los centros de vacunación puede significar mañana la invalidez de tus hijos. Pero el proceso de vacunación tuvo muchos fallos. Rosa Hernán, que forma parte de la plataforma de niños y niñas de la polio, comenta lo siguiente: la distribución de las vacunas fue más que deficiente. Hablé con uno de los doctores que hizo la campaña de vacunación y decía que el medicamento lo transportaban con burros y neveras de las antiguas a los pueblos. Cuando llegaban, muchas de esas vacunas ya estaban caducadas. Algunos farmacéuticos, en su afán por vender más, cuando llegó la vacuna, la pusieron directamente en los expositores. El problema es que estas vacunas ya no estaban a la temperatura requerida y muchas veces para lo único que sirvieron fue para contagiar a niños sanos. En 1958 llegó una primera remesa de vacunas a España y, según documentación existente, se distribuyó primero a los afines del franquismo, a la gente pudiente y a la relacionada con los militares, y después a los huérfanos y a los hijos de los considerados pobres de solemnidad. Otra gente prefirió ir a Andorra y comprar la vacuna allí, donde allí costaba 27 pesetas. A muchos niños y niñas que se contagiaron de esta enfermedad le hicieron multitud de operaciones, ya que este virus afecta al sistema nervioso y normalmente luego afecta provocando parálisis en las piernas. Así que gran parte de los afectados por esta enfermedad los operaron en numerosas ocasiones para poder colocarles una prótesis.
Rafael López, maestro jubilado, nació en 1959 y con 18 meses contrajo la enfermedad. En septiembre del año 21 declaró lo siguiente al Diario de Córdoba: yo me libré de las operaciones de la mayoría de mis compañeros, pero no de los métodos de la época. Tengo grabado en mi memoria el día en que un médico me fracturó en vivo la pierna sentándose sobre mi rodilla. Sin anestesia, tendría 3 o 4 años. El objetivo era romper la semiflexión de la pierna para que pudiera utilizar los aparatos que le permitieron aprender a andar. La poliomielitis todavía circula por algunos países como Pakistán y Afganistán y puede ser recogida por viajeros y transportada por todo el mundo. Solo se necesita un viajero con polio para traer de nuevo la enfermedad a España. Bueno, pues hasta aquí este programa, número 49 ya, en el que hemos hablado un poco de los niños de la polio. El texto de la Ley de Memoria Democrática incluye el reconocimiento institucional y moral a estas personas como víctimas del franquismo, aunque creo que esto se va a quedar más que nada en reconocimiento moral. Si os gustan estos ratitos en los que hablamos de estos temas que normalmente no salen en los grandes medios, te puedes suscribir en iVoox o en Spotify y así nos ayudáis a crecer. En iVoox ya sabéis que están todos los programas. En Spotify solo nos dejan tener los 20 últimos en su versión gratuita. También nos puedes seguir en Instagram en el perfil SocialMind38, que allí intentamos colgar noticias interesantes. Un saludo, seguimos.